Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a la escuela dominical de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía. Primero, un saludo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien ahí en sus hogares y en esta mañana, llevando un saludo a todas las madres, que tengan un día bien bendecido ahí alrededor de su familia. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la paz con Dios. Y estuvimos haciendo un contraste entre las personas que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida y las personas que no lo han hecho. Y podemos ver en el libro de Efesios que estaba diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos de pecados, éramos hijos de ira. Y es triste esa condición. Y en el día de hoy, vamos haciendo un pequeño repaso acerca de esto. Podemos ver que el capítulo no terminó ahí. Estuvimos viendo los primeros versículos nada más. Dice en el capítulo 5 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entradas por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted puede ver que hay un intermediario por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver también aquí que en Primera de Timoteo nos dice, porque solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador, no hay absolutamente nada más que nos puede llevar hacia Dios. Y también nos dice que a través de Él tenemos entrada a esta gracia. Gracias al estado que en nosotros estamos, que Él nos da algo que nosotros no merecemos. Yo merezco la muerte, pero Él en su amor me viene y me justifica y me santifica y vea, ya no voy a pasar esa ira que viene para los hijos que son hijos de desobediencia. Así que usted también puede ver que tenemos entrada. Hay otro versículo en San Juan, capítulo 19, que nos dice así, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la única entrada. También pues, tenemos versículos en los cuales nos dice que hay una puerta estrecha y una puerta ancha. ¿Por qué la puerta es estrecha? Simplemente porque es solo en Cristo Jesús no tenemos entrada, solo es en Él. Sí, la puerta ancha es una puerta de buenas obras, de buena conducta, y la verdad es que la palabra de Dios lo encierra todo en la fe, en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero siguiendo nuestro estudio, podemos ver que no terminó ahí todo el relato que la palabra de Dios nos está diciendo. Nos estaba diciendo que tenemos paz para con Dios, ¿no? Y luego nos está diciendo en el 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vea, siendo aún, Cristo Jesús no vino a morir por los perfectos. Él vino a morir por pecadores, igual a mí, ¿no? Y yo lo único que tengo que hacer es depositar mi fe en Él. La paga del pecado es muerte, yo tengo que morir debido que pequé, pero sabe, Él es mi sustituto. Cuando yo pongo mi fe en Él viene a morir por mí. Él murió por mí. Vea, y luego el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, quiere decir, en su sacrificio, por Él seremos salvos, ¿qué? De la ira. No va a haber juicio, ya estamos, ya hay paz entre Dios y el creyente. Así que usted puede ver que el 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que usted puede ver que nos está hablando de esa salvación y esa salvación solo se encuentra en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y
debido a que Él no quedó muerto, no quedó en una tumba, sino que Él resucitó, nosotros podemos disfrutar de una nueva vida. Ahora, viene y cambia un poco este capítulo. Ahora nos va a hablar de una pandemia, ¿no? Que ha sufrido toda la creación desde Adán hasta el día de hoy. Vea, yo quiero también hacer que hoy también nosotros estamos viviendo, digamos, una pandemia donde hay un virus que está afectando y ha matado a mucha gente. Y nosotros podemos ver que seguimos los consejos que las autoridades y los médicos nos han dado, ¿no? Si usted no quiere sufrir esta enfermedad, debe de seguir lo que las autoridades nos están diciendo, el hecho de estarnos lavando constantemente las manos, el hecho de estar en casa y de tener una distancia entre otras personas y cubrirnos con una máscara cuando estemos en presencia de otras personas. Y le hacemos caso, pero vea, aquí nos está hablando de una pandemia que hemos sufrido, pero la verdad nosotros, no tomamos esto en serio, tomando en cuenta que la autoridad en las cosas espirituales es Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia, es palabra de Dios, la cual nosotros debemos de ver que tenemos que hacer lo que Él nos dice. Y vea lo que nos está diciendo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está haciendo el recuento del jardín del Edén. Nos está diciendo que todos pecamos en Adán. Si usted se acuerda, usted puede ver la historia, ¿no? Que nos cuenta la palabra de Dios de cómo es que el pecado entró. Y puede ver usted en Génesis capítulo 2, 17, cuando Dios está hablando con Adán y él está diciendo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Y usted puede ver en el recuento que la Biblia nos está haciendo y que Adán no murió ese día, pero algo pasó en él. Vea, Dios nos había creado a su imagen y semejanza, pero debido a la desobediencia, ¿no? del primer hombre, de Adán, usted puede ver que el pecado entró y eso vino a cambiar algo en su ser, vino a cambiar algo que después fue transmitido a toda la gente. Si usted puede ver también en el capítulo 5 de Génesis, va a hablar acerca de los hijos que Adán tuvo. Dice así capítulo 5 de Génesis, versículo 3, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahí nació Set, pero Set nació a la imagen y semejanza de Adán. Entonces, quiere decir, nos está diciendo la palabra de Dios que Adán le transmitió a Set esa parte que había sido separado con Dios. Le había transmitido la parte de qué? Del pecado. Y vea, lo interesante es que el Espíritu Santo vuelve a tomar este tema en Romanos capítulo 5, 12 y nos está diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego en el 14 nos dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así que nos está hablando, muchas veces nosotros nos quejamos y hasta yo lo hacía antes, hey, ¿qué culpa? Yo no comí del fruto, yo no desobedecí a Dios, pero vea lo que nos está diciendo aquí en el 14 es que no obstante reinó la muerte, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión. Yo no pequé de la manera de la transgresión, pero ¿sabe qué? Yo vengo a heredar lo que Adán transmitió en generaciones por generaciones. Vean, en el versículo 18 dice así,
Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que podemos ver que un hombre vino y trajo ese virus, pero viene otro hombre y trae lo que nosotros necesitamos para no morir. Necesitamos que la justificación para vida. Y vea, sigamos leyendo en el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí está el recuento, aquí termina este capítulo y usted puede ver que nos está hablando de Adán y de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que aquí podríamos decir que Dios ha dividido toda la humanidad entre las personas que están en Adán y las personas que están en nuestro Señor Jesucristo. Las personas que están en Adán puede ver que el pecado entró y están muertos espiritualmente. Por eso Efesios capítulo 2 dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de desobediencia e hijo de ira. Ahora, usted puede ver también que por el otro lado tenemos que Dios nos está ofreciendo una gracia, nos está ofreciendo una vida eterna. Y debemos de poner atención en eso. Él está dividiendo, como le digo, el mundo en estos dos hombres. Y mi pregunta es, ¿a quién le representa a usted? Si Adán le representa a usted, estamos muertos en nuestros delitos de pecado. Pero si usted ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted viene a ser hijo de Dios, ¿se fija? Aquí viene a haber un cambio. Tengo dos preguntas el día de hoy. ¿Cuántos pecados, según estos versículos, cuántos pecados cometí yo para que sea declarado pecador? La respuesta es ni uno. ¿Por qué? Porque yo nací pecador. Porque dice, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el hombre la muerte. Así la muerte pasó a todos. Por cuanto que todos pecamos. Así que yo nací siendo pecador. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuántas obras de justicia he hecho yo para que sea declarado justo? La respuesta es ni una. ¿Por qué? Porque la justificación es por la fe en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que nosotros podemos ver que yo soy pecador de nacimiento y también yo soy justo por medio del nacimiento. ¿Qué estoy diciendo acerca del nacimiento? Aquí no menciona el nacimiento, pero si nosotros vemos todo el contexto de la palabra de Dios y nos remontamos a San Juan capítulo 3, usted puede ver aquí que cierto personaje que era principal de los fariseos, que tenía un conocimiento acerca de la religión de su tiempo, cuando él escuchó que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo portentos y milagros, él tuvo dudas y fue a hacerle unas preguntas. Vea cómo dice San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo, hey, de cierto, pongamos atención. Vea, aquí es donde se da el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, cuando, como estuvimos viendo allá en el libro de Efesios, se acuerda que estuvimos viendo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que usted puede ver que nos está diciendo que
que en el momento que nosotros creemos y le recibimos, el Espíritu Santo viene a morar en él. Y si regresamos a nuestro a nuestro capítulo que estamos estudiando, podemos ver que aquí en el último versículo dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. La vida eterna solo la puedo lograr mediante nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta. El que entrare por ella va a ser salvo. Él es el único mediador que nosotros tenemos. Jesucristo, hombre. Y bien interesante que habla de vida eterna. Si usted busca en un diccionario cuál es la definición de vida eterna, le va a decir que es una vida que no tiene principio y no tiene fin. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, está diciendo que me va a dar vida eterna, pero yo tuve un principio, yo nací usted puede decir, en el año que usted nació, en 1980, 90, lo que sea, pero yo tuve un principio. Pero lo que está pasando aquí que estamos hablando de un nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento, el que viene a morar en usted es el eterno. El Dios que no tiene ni principio ni fin. Y usted por eso, usted tiene esa entrada al cielo, porque Dios es el que mora en usted. Y si nosotros podemos seguir viendo acá, estamos leyendo, si usted se acuerda, nuestro estudio está en Romanos capítulo 5. Pero si volteamos nuestras páginas a Romanos capítulo 8, dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Están en Cristo Jesús, están como adentro, estamos en Él, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vea, y nos está diciendo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta es palabra de Dios. Estos son versículos. Usted puede escuchar el ruido de mis páginas aquí, ¿no? Cuando yo estoy hojeando. Estoy leyendo de mi Biblia. Y usted puede ver que el único que tiene autoridad en las cosas espirituales nos está diciendo cómo es que yo puedo llegar al cielo. Y Cristo Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Ahora, imagínense, hemos estudiado todo el capítulo y podemos ver que sí, están los que están en Adán y los que están en Cristo. Pero vea, el enemigo es un enemigo bien astuto y vea, nos ha hecho creer que todos somos hijos de Dios. Y si usted puede ver que en este estudio, usted puede ver que Adán, el primer hombre, fue creado imagen y semejanza de Dios y todo estuvo bien, dice, pero algo pasó cuando el pecado entró, algo cambió en el DNA espiritual, si podemos decir, y ese DNA fue transmitido a toda la humanidad. Así que, vea, una de las cosas es que muchas veces hablamos con las personas y les preguntamos si está seguro que ir al cielo. Y dice, sí, porque todos somos hijos de Dios. Pero en este capítulo nos está diciendo que Dios ha hecho una división entre la gente, los que están en Adán y los que están en Cristo. ¿Cómo es que nosotros podemos entrar a tener esa relación de hijos? De tener a Dios como Padre. Yo quiero que usted vea aquí en San Juan capítulo 1, dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, estoy leyendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le está diciendo que para poder ser hijo de Dios debemos de pasar de Adán a Cristo por medio de la fe. Usted puede ver otros versículos en Gálatas 3:26 que dice, y todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo.
Usted puede ver que está hablando de que venimos a formar parte de la familia de Dios, no por mis acciones, no por nada, sino por la fe que yo he depositado en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora mi pregunta para ustedes, ¿ok? Tenemos esta verdad, ¿qué es lo que vamos a hacer con ella? ¿No? La gente hoy en día está muriendo de una pandemia y hay unos medios por el cual usted se puede apartar, se puede evitar que sea contaminado. Y debemos de hacer caso a lo que los médicos nos dicen, pero aquí el Espíritu Santo nos está diciendo que hubo una pandemia que reinó desde Adán hasta los días de hoy. Y Él nos está dando la forma como podemos evitar esa muerte eterna. Y el único que tiene autoridad para decirnos eso es Dios a través de su palabra. Hay un versículo que dice, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron, esta es la palabra inspirada por Dios. Dios quiera que que yo les pueda animar con estos pequeños estudios de la palabra de Dios a ir a investigar los versículos que yo les estoy diciendo. Vea, mi trabajo como maestro de escuela dominical es apuntarle a Cristo. Él salva. Yo nunca, vaya, ya llevo 2 clases y he dado ciertas clases, muchos años clases en la iglesia donde yo me congrego y nunca he dicho que el que llegue a mi iglesia va a ser salvo, que la iglesia salva, que las obras salvas. No, yo siempre apunto al sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Espero que yo le pueda animar a leer la palabra y le ruego que usted pueda llegar a escudriñar la palabra de Dios. Hay que ser como los en la iglesia de Berea, allá en Hechos nos está diciendo que ellos eran más nobles. Y cuando Pablo llegaba y les enseñaba la palabra de Dios, ellos iban a sus casas y escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo había dicho estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Yo le animo a usted que vaya a su casa o en su casa, abra su Biblia y lea los versículos, termine de leer el capítulo 5 de Romanos, vaya a San Juan, capítulo 1, todos los versículos que yo he mencionado, estúdielos. Y espero que Dios haga la obra en usted y en su corazón. Si usted es cristiano, va a estar cimentado y seguro que nadie lo va a mover de esa roca en la cual estamos cimentados. Y esa roca no es nada más que nuestro Señor Jesucristo. Y si usted no es cristiano, espero que usted pueda ver la luz y pase de las tinieblas a la luz a través de depositar su fe en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a ir al Señor en oración y el Señor les bendiga, hermanos. Amado Padre, les doy gracias por este tiempo que nos ha dado. Bendice grandemente, le ruego, a cada persona que escuche este mensaje para que ellos puedan ir y ver, verificar en su palabra, Señor, que solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos encontrar salvación. Obra, Padre, le ruego, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.